Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén genial, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes, estoy segura, les encanta el mundo del romance en el set de grabación. Y para ser más específicos, vamos a hablar de un caso que ha estado dando mucho de qué hablar, y que involucra a uno de los actores turcos más queridos y admirados del momento, Kerem Bürsin. Prepárense para un vídeo lleno de chismes, secretos, análisis y, por supuesto, mucho cariño por el trabajo actoral. Hoy vamos a desentrañar los rumores y las verdades detrás de los romances que han florecido en el set, específicamente, en las producciones donde Kerem ha participado. Analizaremos la química en pantalla, la conexión que se crea entre los actores y, por supuesto, las especulaciones y las pistas que nos han dado a lo largo del tiempo. ¿Están listos para descubrir todo lo que se esconde detrás de las cámaras? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo sobre sus series, actores y actrices favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por favor, déjenme un like si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Así que suscríbanse, activen la campanita y pónganle un gran like a este vídeo. Empecemos. Kerem Bürsin, como ya saben, es un actor con un talento increíble y una presencia magnética. Su carisma y su profesionalismo lo han llevado a protagonizar algunas de las series turcas más exitosas a nivel mundial. Y como suele pasar, cuando hay química en pantalla, la gente empieza a especular sobre si esa química se extiende más allá del set. Es algo natural, ¿verdad? Los fans se encariñan con las parejas, se ilusionan y desean que ese amor que ven en la pantalla se convierta en algo real. Y a veces la magia sucede. Pero antes de hablar de los romances específicos, quiero dejar algo claro: es importante respetar la privacidad de los actores. Aunque nos encante saber todo sobre sus vidas, hay límites. Siempre debemos recordar que son personas con sentimientos, y merecen su espacio y su intimidad. Dicho esto, vamos a hablar de las coestrellas de Kerem que han despertado más rumores y que, en mayor o menor medida, han influido en la vida amorosa del actor. Empecemos con la serie que catapultó a Kerem Bürsin a la fama internacional, Love is in the Air, o Senkalkam en turco. Aquí Kerem compartió protagonismo con Hande Erçel. Y vaya si la química entre ellos era evidente. En la pantalla interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos hizo reír, llorar y soñar. La conexión que tenían era innegable. Miradas cómplices, roces sutiles, diálogos llenos de pasión, era imposible no creer en su amor. Y claro, los fans se volvieron locos. Empezaron a investigar, a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto. ¿Había algo más entre ellos? Los rumores no tardaron en aparecer. Se les vio juntos fuera del set, en citas, en eventos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que, supuestamente, demostraban que estaban juntos. ¿Y qué sucedió? Pues para alegría de muchos, sí. Kerem y Hande iniciaron una relación en la vida real. Fue como si el amor de Eda y Serkan hubiera trascendido la ficción. Fueron una de las parejas más queridas del momento. Los fans celebraban cada foto, cada mensaje, cada momento juntos. Se veía que estaban felices, que se complementaban. Se les veía muy enamorados. Pero como suele pasar, las relaciones, a veces, tienen un final. Después de un tiempo, Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. La noticia entristeció a muchos, pero también demostró que, a pesar de la tristeza, hay que respetar las decisiones personales. ¿Pero qué aprendemos de esta experiencia? Que la química en pantalla puede ser real, que el amor puede surgir en el set, pero que también es algo muy delicado. Es importante recordar que aunque amemos a las parejas de ficción, la vida real es diferente. Y aunque no funcionó, queda el recuerdo de una pareja que nos hizo vibrar y que nos regaló momentos inolvidables. Ahora pasemos a otra coestrella que también generó rumores, Demet Özdemir. Kerem y Demet compartieron set en la serie Jakob Seversen, que aunque no tuvo el mismo éxito que Love is in the Air, también fue un trabajo que valió la pena. Aquí Kerem interpretaba a un hombre que intentaba lidiar con el cuidado de niños y Demet interpretaba a su coestrella. Aunque la serie no tuvo el mismo impacto mediático, la conexión entre Kerem y Demet fue notoria,
y aunque hubo algunas especulaciones, esta vez no pasó de ser rumores. Y es que Demet Özdemir ya estaba casada en ese momento con el cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, el hecho de que Kerem Bürsin y Demet Özdemir protagonizaran una serie juntos generó mucho interés en la prensa turca y entre los fans. Es importante recordar que a veces la conexión entre los actores es puramente profesional. Son profesionales, se conocen, se respetan y hacen su trabajo. Y a veces esa química que vemos en la pantalla es simplemente el resultado de su talento actoral y de su capacidad para crear una atmósfera creíble. Y ahora hablemos de otro nombre que ha sonado mucho en los últimos tiempos, Afsanur Sancaktutan. Kerem y Afsanur compartieron set en la serie Terk, aunque no fueron pareja romántica en la serie. Afsanur es una actriz joven y talentosa que ha ganado mucha popularidad en Turquía. Los rumores sobre una posible relación entre Kerem y Afsanur surgieron principalmente a raíz de algunas fotos y vídeos que publicaron en redes sociales. Se les veía juntos compartiendo momentos fuera del set, y eso, obviamente, despertó la curiosidad de los fans. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna confirmación oficial de una relación sentimental entre ellos. Es importante destacar que aunque la prensa y los fans puedan especular, la realidad es que solo los actores saben lo que realmente sucede en sus vidas. Y por lo general, prefieren mantener su privacidad. A veces las amistades, las relaciones laborales y los momentos compartidos fuera del trabajo pueden ser malinterpretados. Y en este caso, Kerem y Afsanur nunca han confirmado ni desmentido los rumores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin es un actor que genera mucha atracción, tanto por su talento como por su personalidad. Segundo, que los fans siempre van a estar interesados en las vidas personales de sus ídolos. Tercero, que la química en pantalla puede ser real, pero también puede ser solo producto del trabajo actoral. Y por último, que es importante respetar la privacidad de los actores y no presionar para obtener información que no quieren compartir. En resumen, hemos recorrido la trayectoria de Kerem Bürsin, analizando sus relaciones con sus coestrellas, desentrañando los rumores y las verdades. Vimos cómo la química en pantalla puede ser un factor importante para el éxito de una serie, pero también cómo puede generar especulaciones y expectativas. Recordamos la relación de Kerem con Hande Erçel, que nos hizo soñar a todos, y la supuesta cercanía con Demet Özdemir y Afsanur Sancaktutan. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Hemos explorado el mundo del romance en el set de grabación, y hemos visto que a veces el amor puede florecer donde menos lo esperamos. Pero siempre debemos recordar que al final, lo más importante es respetar las decisiones y la privacidad de los actores. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leer lo que piensan. ¿Qué opinan ustedes sobre los romances en el set? ¿Creen que la química en pantalla siempre se traduce en amor en la vida real? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Hasta luego. Y que viva el amor en el set. Y que viva Kerem Bürsin.